Continuamos con el curso, Inteligencia Emocional y Resiliencia en el Cuidado de Personas Mayores. En esta unidad trataremos el tema, Dimensión Laboral en el Cuidado, con la doctora Claudia Lucía Ramos Enciso. Bienvenidos. Un cordial saludo para todos quienes están presentes en la sesión de hoy y quienes nos verán en otro momento en la grabación. Estamos desarrollando los temas de las competencias del desarrollo humano en estas sesiones donde lo que queremos centrar es la información, la comunicación y la documentación de cómo es que un cuidador se prepara y entiende a través de su propio desarrollo cómo tiene que atender, cuidar, contener, acompañar a una persona, en este caso una persona adulta mayor. En ese orden hemos dividido esas dimensiones, a pesar de que sabemos que ese desarrollo se lleva a cabo al mismo tiempo, es decir, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos aprendiendo, nos vamos desarrollando en cada una de ellas de acuerdo a cada capacidad, tanto económica como social, como también a las condiciones físicas, cognitivas, entendiendo por ello que también nosotros podemos ser afectados en algún momento por algún deterioro o por alguna, digamos, limitación que debemos conocer para que la podamos mejorar, la podamos trabajar y así poder atender todas ese tipo de cuestiones que aparecen en el desarrollo de la vida. Dentro de esta fase del desarrollo humano encontramos una que creo yo que nos compete a todos y casi que nos dice que nosotros nos preparan para eso. Parte del hecho de la educación, buenas noches, parte del hecho de la educación, Concluimos esta unidad del curso Inteligencia Emocional y Resiliencia en el Cuidado de Personas Mayores. Sigue con las otras unidades del curso, mejorando tu proceso de formación y adquiriendo las competencias para ser un cuidador integral. Si deseas certificarte, solicita el material y la información correspondiente. Recuerda siempre que ser cuidador integral es un acto responsable de amor. La Red Latinoamericana de Cuidadores siempre a tu lado. Con ciertas formas y con ciertas necesidades también que lo van a poner en el escenario. Un cuidador, por supuesto, con todas esas claridades, enfrenta esta dimensión de todas esas actividades que hace dirigidas a un fin externo. Esta es la definición de lo que sería la dimensión laboral. Es decir, cómo lo que hacemos, las actividades que se desarrollan, todos esos parámetros, todos esos elementos de aprendizaje, de conocimiento, están dirigidos hacia la parte externa, es decir, salen de mí para otros. Pero ese hecho de que salgan de mí para otros significa que yo debo estar preparado. Entonces, en este orden de ideas vamos como a empezar como en el tope, como en la parte final de cuando nosotros ya estamos calificados o tenemos una calificación profesional o una calificación de competencias, en este caso para trabajar y para ser cuidador. ¿Qué quiere decir que tenemos las calificaciones profesionales? Que todo aquello que hemos hecho en nuestros estudios, en la práctica de conocimientos, nos va a dar una mejora para el desempeño, ¿cierto? En algo que se llamará habilidades y destrezas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros nos
nos ponemos en un proceso académico, en un proceso de capacitación, como es el caso de todas las capacitaciones que ofrece la Red Latinoamericana de Cuidadores, primero como una organización que está preocupada por atender al cuidador, por mejorar sus condiciones, tanto físicas como emocionales, como también laborales, de dignificación y visibilización. Lo hace a partir de una plataforma educativa. Con este proyecto de hace más de 15 años, propone la capacitación como esa alternativa que hay para poder entender cada una de esas condiciones al interior del cuidado, al interior de la relación cuidador-persona cuidada, al interior y a la parte comunitaria de ese cuidado, es decir, cómo la comunidad reconoce a ese cuidador, cómo se relaciona el cuidador con esa comunidad, entendiendo a esa comunidad también como la que le ofrece ayuda, como la que le ofrece un marco de protección, como la que le colabora como red de apoyo. Entonces, cuando nosotros ya estamos trabajando, haciendo una labor, cuando hablamos del trabajo del cuidador, entonces tendríamos que empezar por ver y tener claramente cuál es la función del cuidador, qué es lo que hace el cuidador, y sobre lo que hace vemos cómo se cuantifica o cómo viene el retorno de esa actividad. En ese caso, un retorno que está materializado en un salario, en unas condiciones favorables para el desempeño de esa labor, basado primero en que esa persona quiere trabajar como cuidador, ha manifestado una intención, una vocación, y en la mayoría de los casos, como es el ejercicio de muchos de ustedes y de muchos de los que se encuentran las redes a nivel latinoamericano, con distintas organizaciones o con las distintas personas que se acercan, con la intención de recibir una calificación o una certificación en la cual se diga o se respalde una formación en un tema específico que le va a mejorar sus habilidades y sus destrezas, en este caso la de cuidado. En este caso, cada vez que ustedes entran a la plataforma o a toda la información que tiene la red de Red Latinoamericana de Cuidadores, van a encontrar como los diversos niveles y los distintos aprendizajes dependiendo de las necesidades que requiera quien se acerca a nosotros y de acuerdo a esa pregunta de qué es lo que se necesita. En ese orden, entonces, cuando nosotros nos acercamos al cuidado de la persona mayor, entonces el mito, la creencia generalizada es que es un ejercicio que es muy fácil, que es solamente acompañar a la persona para que ella, dentro de sus condiciones y sus funcionalidades, haga lo que tiene que hacer, en ese caso si es 1 a 1, y acompañarla para hacer esas labores que poco a poco se van deteriorando. Hay muchos casos en que la funcionalidad de la persona mayor está muy bien. Dios bendícenos, que tembló por ahí en Ecuador, nos están diciendo. Ojalá que todos estén bien. Entonces, cuando la mayoría de las personas llegan a su edad adulta mayor, se encuentran en algunas personas en condiciones en que su familia biológica, su familia extensiva ya no está viviendo con ella o tiene otras actividades, y comienzan todos esos aspectos
de necesitar compañía, de necesitar alguien que los acompañe diariamente. Esa es una situación de acompañamiento y para lo cual la mayoría de las veces a veces se confunde el hecho de la persona de servicio doméstico con la cuidadora. Es decir, que una persona que hace servicio doméstico puede actuar como cuidadora. Digamos que hasta ciertos límites se entendería que esto fuera posible. Sin embargo, a medida que avanzan las situaciones, nos vamos encontrando que las personas en sus deterioros y en la forma como se desarrolla la vida van sufriendo de enfermedades que las van aquejando y las van limitando. Entonces, allí se encuentran una serie de, digamos, constantes patológicas que se van desarrollando y que son las más comunes en adulto mayor, desde los deterioros cognitivos que van de los más leves hasta los moderados, hasta los más graves, que son calificados como los tipos de demencia. Están todas las enfermedades crónicas degenerativas que van afectando también a la persona. En este caso encontramos la diabetes, encontramos la hipertensión, que va generando también un daño muy grande al interior de las personas, en los órganos. Esto los va afectando. Todos los problemas de movilidad, todos los problemas motrices, por efectos de daños en la columna, de deficiencias de los huesos, la conocida como osteoporosis, osteopenia, que van limitando los movimientos de las personas. Están todos los problemas de artritis, artrosis, que se van aumentando a medida que va la edad. Todos estos procesos de movilidad que van limitando las actividades de las personas y que van requiriendo que haya una persona que los acompañe en algo que para la mayoría de las personas es como muy corriente, que son las actividades de la vida diaria. Entonces vamos viendo que todas esas cosas que se suceden en el desarrollo de la persona mayor, objeto de nuestro cuidado, objeto sujeto de nuestro cuidado, va necesitando de nosotros unos conocimientos y unas especificidades que se llaman la atención y cuidado centrado en la persona. ¿Qué quiere decir eso? No todas las personas son iguales, no todas. Cada una va a presentar, puede tener, por ejemplo, diabetes y no desarrollarla severamente porque tiene control, pero que llegado en un momento dado, ya el desarrollo de la enfermedad le puede haber causado otros daños grandes que le ocasionan la necesidad de asistencia. La soledad de las personas mayores que de pronto se quedan solas, que no tienen quien los acompañe. Y así se van viendo cómo los escenarios, el escenario del cuidado de la persona mayor se va especializando y va necesitando de conocimientos específicos para ser aplicados con habilidad, destreza y eficiencia. En esa medida, lo que trata un objetivo como es el de la Red Latinoamericana de Cuidadores, ofreciendo las capacitaciones, en este caso a través de las dimensiones del desarrollo humano, es que como cuidadores tengamos muy claro que así como nosotros tenemos una gran expectativa y una gran intención de ayudar a otros, esa ayuda debe planificarse, esa ayuda debe informarse, debe capacitarse para hacerlo con la mayor calidad posible. Eso es lo que llamamos calificaciones profesionales. En ese orden, cuando nosotros trabajamos, encontramos tantas personas ya de mediana edad, 40 años, o que no han recibido una formación como enfermería, auxiliar de enfermería, o la han recibido, empiezan a necesitar conocimientos sobre esta etapa de la vida.
porque no es lo mismo. Si no es lo mismo para esas actividades de la vida diaria, como son bañarse, alimentarse, a veces tomar medicamentos, tener un espacio de entretenimiento, tener algún tipo de actividad también en la cual esa persona siga útil y se sienta incluida dentro del grupo social o dentro del grupo familiar a donde pertenece, donde siga participando dentro de su desarrollo interior, donde tenga sus deseos y necesidades abiertas. Allí también necesitan, por ejemplo, que quienes los acompañen en esta parte ya más formal, como es la parte de medicina, hablemos de gerontología, hablemos de geriatría, hablemos de la psicología de una psicología pero para personas mayores, hablemos de una nutrición para personas mayores, hablemos de una fisioterapia, de un ejercicio para personas mayores y por supuesto con cada una de los elementos que necesite. Incluso hablemos de una recreación, de un trabajo social que tenga que ver con todo el pensamiento y con todo ese desarrollo de esa persona mayor, porque no son los mismos. Podemos tener unas características en las cuales hasta se supone que la persona ya está pensionada, que ya está muy contenta, pero esto no es lo que siempre sucede. Entonces, para eso se especializan los conocimientos. Entonces, si hemos visto cómo hemos desarrollado, cómo hemos visto cómo esa dimensión física, por ejemplo, que son las sesiones anteriores a lo que estamos trabajando, donde el cuidador se tiene que preparar él físicamente, recordar que es un ser humano, recordar que también tiene que hacer ejercicio, recordar que tiene que alimentarse bien, recordar que tiene que prepararse, recordar que debe ser su desarrollo personal, toda la parte física, y también entender cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus enfermedades, tratarlas, mejorarlas y atenderse. Y vemos cómo también ese cuidador no puede perder su conexión con su familia, con su comunidad, con el nivel social, con todo aquello que conlleva también su autorrealización y su trabajo. Vimos también cómo se necesitan mejorar las condiciones de comunicación, necesitamos mejorar la forma como nos expresamos, cómo preguntamos, cómo hacemos un resumen, cómo entendemos una orientación, una fórmula, unos ejercicios o algo que nos indican a nosotros qué hacer y exigen de nosotros esa comprensión. Eso lo vimos en esa parte de esa relación comunicativa y a partir de muchas de las otras actividades que ustedes se encuentran en la red, como es a través del canal de YouTube, donde hay muchos videos donde ustedes pueden preguntar o donde pueden ver cómo hemos tratado lo que es la comunicación asertiva, cómo se dirige a una persona que está empezando algunas de las condiciones de Alzheimer, cómo también podemos controlar ciertas situaciones en la parte de nutrición. Bueno, ahí hay digamos que hay un panorama bastante grande donde ustedes pueden consultar especificidades del desarrollo humano en la persona mayor para su cuidado, atención y contención. Asimismo en la biblioteca donde encuentran también todos esos elementos particulares. Dentro de esas calificaciones profesionales y dentro de ese desarrollo de la humanidad existe un aspecto muy importante que es la ética. Esas buenas costumbres, esa moral que nos pone en unos principios, que nos pone en unos valores de justicia, honestidad, transparencia, igualdad, y que nos dice que así como nosotros tenemos derecho, tenemos unos derechos, esta persona también los tiene derechos, también tenemos deberes, y por siempre, por ética y por todo ese manejo de relación de uno a otro, debemos conocerla, debemos manejarla, porque el hecho de que las ignoremos no justifica nunca o nos exime de que
que esto pueda ser castigado. A veces nosotros a veces de nuestra postura, desde que somos los mejores o que sí sabemos hacer las cosas, olvidamos actualizarnos, olvidamos dejar de lado creencias anteriores que ya no son, que ya se han demostrado que no son oportunas en este momento, que hay aprendizajes nuevos como la tecnología que nos convocan a manejos también de sociales como manejo de la información, como por ejemplo un cuidador, como cualquier otro profesional, tanto de salud como de otro tipo, no puede estar transmitiendo información de la persona cuidada como si fuera un chisme, que debe mantener la confidencialidad, que debe respetarse a sí mismo y no compartir ideas que si no son claras para él, pues por supuesto no van a ser claras para la otra persona. Y allí empezar a comprender, a manejar específicamente situaciones de normas, reglas, también culturales. Vimos también que uno de los aspectos maravillosos y de los que más se exige de nosotros preparación es la parte del acompañamiento en esa parte lúdica. Porque si nosotros no sabemos disfrutar y gozar esto que se llama vida en cualquiera de sus momentos, nos va a ser muy difícil conectarnos con otra persona en otras condiciones para poder ofrecerle a ella un entretenimiento, un esparcimiento, una alegría, un goce que sea beneficioso, porque es parte de nosotros, como en la tragedia, en el drama de las enfermedades, de la edad, aún podemos sonreír, aún podemos gozar, aún podemos tener esos momentos jocosos que ayudan a decir que estamos vivos, tanto la persona que estamos atendiendo como nosotros. Siempre, digamos que una de las cosas que le pasa al cuidador es sentirse un poco agobiado, a veces sentir que el tiempo para él o para el resto de las cosas no es suficiente. Y es ahí donde vamos a tener que tomar medidas en ese orden, cómo estamos manejando nuestro tiempo, y lo vamos a ver hoy en esta dimensión de cómo en comprender el tiempo nos ayuda a tener unos resultados favorables. Entramos entonces a esa dimensión laboral, a esa dimensión que dice a esas actividades que nosotros hacemos con un fin externo. Porque fíjense que un servicio cuando uno ofrece un servicio es para los otros. Entonces uno se coloca allí, ofrece la información, si es un centro de información, y en el caso del cuidado, pues hay unas funciones y unos roles que tienen que ser muy bien conocidos por la persona para poder decidir cómo su hoja de vida, cómo su currículo, cómo su formación, cómo su capacitación, no es solamente a través de un papel, que es muy importante, una certificación. Créanme que es muy importante porque indica que ustedes se han dedicado un tiempo a esa formación, que han decidido de alguna manera mejorar lo que conocen y lo que tienen que conocer hacia adelante. Entonces, dentro de ese orden, cuando yo hablo de competencias y de calificaciones y de la parte laboral, las certificaciones, porque conozco mis funciones. Entonces, si a mí, yo sé que de pronto dentro de esta audiencia hay, además de los cursos, de quienes están haciendo el curso en estas sesiones, hay invitados hoy que tienen otro tipo de interés, que pueden ser cuidadores familiares, por ejemplo, que pueden ser personas que están estudiando y que quieren mejorar su parte en condicionamiento de persona mayor, o un tema que les atrae. Bueno, hay muchas condiciones. Entonces, por esa razón, las funciones de un cuidador lo van a llevar
a ver los escenarios de cuál es ese tipo de cuidador, para qué está preparado y cuál es su rol y sus funciones. Suponiendo que estamos hablando de un cuidador que se contrata, es pues, contratación de cuidadores. Ese cuidador puede tener también formación de auxiliar de enfermería, puede tener otras formaciones, pero específicamente se va a tratar del tema cuidador. ¿Por qué? Por la cantidad de tiempo y por las actividades que tenga que desarrollar. Muchas veces ustedes oyen que necesito un cuidador para una persona mayor de día, solamente para la asistencia y acompañamiento. La gente tiende a escribir esos avisos así y usted puede pensar y caer en eso de que solamente es para eso. Y resulta que ese solamente tiene incluidas muchas variables. Y antes de que esa otra persona, antes de que esa persona que lo está contratando le diga a usted lo que tiene que hacer, usted es quien debe saber a qué está dispuesto y qué es lo que verdaderamente va a hacer en el tiempo que va a dedicar al cuidado, para que así la negociación de ese contrato, de esas formas, pues sean absolutamente claras. ¿Por qué? Porque si eso no es así, entonces vamos a encontrarnos con informaciones que no son correctas y usted entregar su tiempo laboral y después estar arrepentido porque eso no era lo que usted esperaba o no era lo que estaba dispuesto a hacer. Por esa razón, una calificación profesional o una certificación, un curso, le indica a usted mucho de lo que son sus funciones y clarifica ese escenario de ese trabajo que usted va a hacer para otro y lo va a comprometer en algo y le va a decir cuánto es que vale, cuánto es su valor dentro de esas circunstancias. Entonces, qué importante es saber esto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley, ningún que te diga, ay, no, es que yo no sabía y por eso no me comprometí. Entonces, porque esa no es una respuesta de una persona calificada. Entonces, las condiciones sobre el cuidado lo propone tanto quien lo necesita, quien necesita cuidar, como el cuidador que se compromete a hacer esta labor. Entonces, para esa razón, para ese momento debes saber, por ejemplo, en la entrevista, en el cuestionario de preguntas que le hacen a usted también, si usted dice, voy a cuidar a una persona, ¿en qué condiciones? Por ejemplo, usted le dice, no, mi mamá tiene esta persona tiene un Alzheimer. Entonces usted le dice, bueno, ¿en qué etapa está ese Alzheimer? Porque la gente tiende a minimizar las cosas, ya lo sabemos por muchas razones, pero usted ya puede empezar a ver en qué etapa está muy dependiente, cómo están sus funciones, cómo está su funcionalidad, movimientos, incontinencia, tiene algún tipo de dieta, todas esas cosas que vamos aprendiendo, esos ítems, esos contenidos que tenemos en cada una de nuestras capacitaciones, forman parte de esa nueva conversación que tiene el cuidador para comprometerse en el cuidado. Y por supuesto, esta es una de las formas en las que yo les digo, la mayoría de las veces, que es la forma como nosotros vamos también educando a nuestro entorno, que vamos educando a sus familiares, que vamos educando a quienes intervienen en ese cuidado, con quienes vamos a tener contacto, para evitar, por ejemplo, digamos, un poco de contravía en las funciones con quienes nos podemos encontrar, como serían los médicos, como serían los enfermeros, en el caso de los procesos en los cuales ya hay hay muchas personas que
que intervienen. Entonces usted ya va a tener claridad cómo va a ser esa compensación. Usted puede saber en diferentes países cuáles son, hasta cuándo llegan sus intervenciones. Jenny, por favor, el micrófono. Jenny. Ya. Entonces, usted, por ejemplo, las leyes, en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros estamos hablando en el caso colombiano, cada vez vamos encontrando unas posibilidades de cómo nuestra profesión, cómo nuestro trabajo de cuidador está enmarcado buscando la protección, buscando beneficios, no solamente para el cuidador contratado, sino para el cuidador familiar. Esta es una información que usted debe dedicarse a buscar, que debe cuestionarlo también para traerlo a colación a su vida diaria. Estamos trabajando, hay muchas organizaciones trabajando sobre esas formas de cómo mejorar las condiciones laborales, cómo mejorar las condiciones en el caso de necesitar un cuidador a través de un instituto, de una IPS, en el caso, como decía, de las entidades prestadoras de salud, del derecho que usted tiene de tener una cuidadora y de la cuidadora de cómo se puede conectar con esas EPS, cómo presenta su hoja de vida para poder estar en por ejemplo, en esas opciones de poder llevar a cabo estas funciones a través de estas organizaciones. Pero eso requiere, lo que les decía yo, que sus comunicaciones, que sus interpretaciones, que su sistema de lectoescritura mejore, porque todo eso implica un ejercicio de conocimiento por parte del cuidador. Ya decimos acá, ya no es lo mismo que no, se va a cuidar a mi mamá y esto es lo que tiene que hacer, voy a cuidar a esta persona, esto es lo que tiene que hacer, usted se encarga de esto y de esto, de esto. Sí, ya vas a ver, por ejemplo, que la parte de dar medicina tiene que estar muy coordinada, tiene que estar muy adecuada de acuerdo al manejo de esas medicinas, si se manejan, cómo se manejan, si se manejan en las dosis, cómo se llaman esas dosis, cómo se guardan los medicamentos. Esta parte de guardar los medicamentos es absolutamente importante porque en busca de la funcionalidad a veces las personas se olvidan de cómo cuidarlas, cómo manejarlas, pero usted ya tiene un entrenamiento, entonces usted lo hace mejor y eso va indicando cuáles son sus calificaciones profesionales y su función. Cuando empezamos a hablar así, cuando empezamos a desarrollar nuestras acciones así, empezamos y nos sentimos competentes y responsables. Entonces, fíjese que no solamente habrá que tener una buena intención, sino también una claridad de las funciones que se tienen que hacer. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos? También, ¿cómo nos entendemos? En el ejercicio de lo laboral, en el ejercicio del trabajo profesional, está mucho la orientación vocacional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es esa voz que le ha dicho que usted, además de querer hacer este trabajo, siente desde una gran llamada interior, un gran respeto por ese trabajo y lo quiere hacer? Por ello y por eso no quiere decir que no deba recibir la remuneración adecuada. Entonces, evitar al máximo, empezar a evitar y a quitar esas creencias de que es una labor que sí es muy bonita, pero que es una labor que va a exigir de usted mucho. Entonces, empezamos con el tiempo. ¿Cómo es una jornada laboral? ¿Cómo puede manejarse acorde también al desarrollo de lo que cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos? Entonces aquí empezamos con estos famosos 24/7, con estos famosos turnos de 12 horas, con estos famosos jornadas tan largas. Fíjense que un turno de 12 horas debe requerir siempre un reemplazo y debe requerir a otra persona, en caso de que se tenga 12 horas continuas.
Si es 24/7, tiene que tener unas condiciones, porque es casi como interna, unas condiciones en las cuales están los descansos, están las condiciones de su vida personal también incluidas ahí. Un cuidador no debe olvidar que tiene cita médica. Un cuidador no debe olvidarse de que si tiene que hacer, si tiene una vida civil, pues tiene que atender. Si tiene hijos, tendrá que asistir a reuniones, tendrá que acompañar. Todas esas cosas forman parte de su planeación y de su forma como lleva a cabo esta contratación. La necesidad a veces de trabajo lleva a compromisos que no son reales. Y luego viene toda esa etapa de exigencias que no son legales, además, y que no son humanas. La ley, afortunadamente, la ley hecha por los hombres también. Y por eso, cuando vienen todos estos movimientos y todos estos nuevos conocimientos, también nos apoyan y empiezan a trabajar en algo que se llama la dignificación. Entonces, no es que porque me van a echar, yo no voy al médico, no tengo mis citas o no hago esto y me olvido, porque eso cobra factura el día de mañana en lo que es un proyecto personal. Entonces, aquí hay muchas cosas, muchos detalles específicos de cada una de las personas, pero en general usted debe saber que un turno de más de 8 horas es algo que es muy complicado. Si son de 12 horas, todavía más complicado. Y si es un 24/7 donde, o sea, usted está comprometiendo su vida. Y es una persona que no tiene vida propia, que no tiene entretenimiento, que no hace ejercicio, que no se comunica sino a través del teléfono, que está encerrado, que solamente se está volviendo dependiente, codependiente de la persona cuidada, pues es algo que no es racional, no es humano, y comienza a ser algo que no es equivalente a lo que es una calificación profesional de su labor y a las necesidades que se tienen. Entonces, es importante que cada uno en cada uno de sus lugares, en sus países, conozca muy bien las formas de contrato en general, a nivel mundial, todavía un compromiso oral sigue siendo un contrato y debe existir una oficina en la cual usted también lo asista. ¿Por qué hablar de este tema a veces parece como difícil? Ay, porque todos comienzan con, ay, qué lindos, qué tarea tan bonita, que todo, sí, pero resulta que usted puede hacer esa tarea muy bien hecha, ordenando las vidas de los demás, ordenando su vida y haciendo que esto sea realmente una labor que contribuya al desarrollo de esa persona, de usted, de esa comunidad, y cada vez tengamos voz y participación en todos esos órdenes, en todas esas formas como podemos organizar el cuidado, la atención y la contención. Entonces, el tiempo es tan importante que usted tiene que saber lo que es un turno, ¿cierto? Tiene que saber cuántos vale ese turno, pero eso también de acuerdo a las funciones que tenga. ¿Cuándo? Y ahora las funciones nunca se derivan a toda la atención de la familia, toda la atención de la parte doméstica, porque esto no puede ser, porque si usted se compromete a hacerlo, después va a estar muy agobiado, muy cansado y no va a estar haciendo muy bien el trabajo del cuidado. Eso depende mucho de la negociación y del tiempo que usted esté haciendo con esa persona. Porque, por supuesto, el cuidado comprende también dar alimentación. Y muchas veces son dietas especiales. Y si usted no tiene, si es una persona que vive sola, pues va a tener que hacer muchas de esas cosas, pero a las cuales tiene que planificar. Por esa razón hablamos de que uno a veces hace menús, mantiene eso, porque hasta para pedir la forma, lo que se necesita. Muy bien, sí, me pasó algo por estar aplazando. Sí, claro, aplace y aplace y como si nosotros también pudiésemos aplazar un dolor de muela o algo así. Sí, como ponerlo por algo sencillo, que no es tan sencillo porque un dolor de muela es complicado.
Entonces, esa preparación, además de conocimientos, que es muy bueno, que es muy importante sobre patología, sobre desempeño, sobre conocimientos, tiene que ser también la preparación de sus vidas, de su forma de organización de su vida para dedicarse a una labor. Entonces, eso nos indicará que vamos a necesitar lo que se llama planeación del trabajo. ¿Cómo empieza a hacer una planeación? Con la división del tiempo, de las horas de día y de noche, y en la organización de las actividades que se tenga que hacer. Por lo menos en el sentido de hora de entrada, hora de salida, hora de descanso para el almuerzo suyo, para para sus 10 minutos de tomar aunque sea respiración. Esas negociaciones se hacen, pero se hacen muy acordes a cada uno de las condiciones a las cuales usted se debe enfrentar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que son absolutamente inamovibles. Entonces, hay una entrada, hay una salida, hay una especificación sobre sus horas de comida. Usted tiene que, a ver, los tiempos en los de traslado al trabajo, como en todas partes, no forman parte del contrato laboral. Es decir, que usted sí que es que me demoro mucho para llegar. Eso corresponde a su planificación o a su situación. Vamos a ser un poquito honestos, pues, con nosotros y con a nuestra situación. Si vivimos lejos y nosotros sabemos que lo que nos toca hacer, pues, y tenemos que tomar ese trabajo o en ese momento ya lo hemos decidido, pues tenemos que tomar parte de esa planificación de mi tiempo para llegar. La puntualidad empezaría a ser formar parte de esa ética, de esa norma y de esa regla que me va a calificar a mí también como cuidador y que no necesitaré que me lo estén recordando porque no es lo más, ¿cómo se llama? Lo más digno que se tenga que hacer. Yo debo saber, si yo debo manejar un horario de medicinas, pues así también tengo que manejar mi horario de llegada, de salida y de saber con quién me tengo que conectar, con quién me tengo que comunicar para poder dejar en claro qué es lo que va a pasar. Igual como en cualquier trabajo, entonces unos minutos antes ya se comienza a ver por reloj que a quién le toca entregar, a quién se entrega la información, cómo quedan las cosas, cuál es el responsable. Hay una cosa que yo siempre digo cuando las personas dicen, ay, pero es que usted le queda tiempito, ya voy con Jenny. Usted le queda tiempito, pues haga esto. Le digo, bueno, pues si usted tiene que hacer eso, pues entonces tengo que conseguir a alguien que cuide porque eso es lo que lo puede hacer. Jenny levantó la mano. Te escucho, Jenny. Buenas noches, doctora. Traela. Sí, señora, Doctora, buenas. en caso de lo que usted está comentando, sí, lo que yo le escribí, de verdad que nosotros como cuidadoras ponemos prioridad en nuestros trabajos y yo estaba aplazando una cita médica y aplácela. Y hace 8 días pasé algo muy mal, y a raíz de eso, pues pedí nuevamente la cita médica hoy. Y la doctora me decía hoy, ¿usted cómo se le ocurre aplazar esto cuando en el trabajo, pues el día de mañana usted va a ser y usted es quien se está eh, eh, afectando? ¿Sí? Y lo que usted dice, doctora, uno muchas veces lo que usted dice se entrega tanto al paciente que lo hace ver como ya parte, pero no se está dando cuenta hasta dónde me encontraron un tumorcito en un seno y ella me dijo, ¿usted cómo se le ocurre aplazar eso? Y son cosas que uno no prioriza por pensar que el amor hacia el paciente va más allá de uno y está muy mal hecho. Yo hace 8 días me desmayé, tuve una migraña terrible y precisamente por eso, por aplazar nuestras cosas, nuestra vida, nuestro entorno y no le damos prioridad a uno mismo. Y después, pues como decía la doctora hoy, ya no podemos servir y nos estamos también a nosotros, pues, o sea, porque si uno enfermo, ¿cómo trabaja? Así es, así es. Eso es muy, muy complicado. Disculpen un segundito.
Bueno, fíjense, dos palabras que utilizaste ahí. A veces uno el exceso de amor y sabe que eso es cultural. El dar a la gente más de lo que se puede, lo que no es humano. Fíjese, hablamos de cuidado centrado en la persona, pero es que, por favor, eso es un mito que el cuidador no se va a enfermar, que el médico no se va a enfermar. Eso no es, le pasa también incluso a los jugadores de fútbol, que se llegan a creer tanto que dan más allá de su parte física hasta que se revientan. Entonces, a eso se le llama también planificación. A eso se le llama también, dentro de lo que yo hago, dentro de lo que hago, tengo que tener mi autorrealización, porque si no, no lo va a poder hacer. En ninguna parte, en ningún contrato dice que el cuidador debe entregarse totalmente en cuerpo y alma, porque el cuerpo y alma también sigue siendo suyo. María Vega. Gracias, buenas noches. Algo no me quedó muy claro. ¿Cómo va a ser el tema de mi alimentación si yo no soy la que voy a cocinar, excepto que el paciente viva solo y que tenga, bueno, y eh, que tenga una dieta estricta o que tenga la necesidad de yo prepararle la alimentación? La llevo, salgo a comer. eh, Esas son cosas que puedes arreglar con la persona que te contrata, porque lo que estoy hablando aquí inicialmente es el tiempo para tu alimentación. ¿Ok? Ya si llegan al acuerdo de que te sirve lo que cocinas o que llegan al acuerdo que vas a tomar parte del alimento allá y todo, pero eso es algo que tiene que llegar de común acuerdo con las personas, ¿correcto? Lo que no debe estar nunca fuera de base es que tú tienes un tiempo para alimentarte. Debes tener tiempo para sentarte a comer, ¿sí? No que a las 4 de la tarde, no sé, como estoy hablando de locueras, vas a almorzar, porque eso no tiene una lógica, ¿correcto? Si tú lo sabes para la persona del paciente, también lo debes saber para ti. Entonces, tienes que dentro de tu planificación, digamos, ordenar cuándo va a ser el momento en que tú te alimentas. Ya, si llevas el alimento al trabajo o si ya las personas o si como estás cuidando de esa persona y cocinan para los dos, pues ahí eso ya va dentro de otra forma. A lo que me refiero es que nunca se olviden que ustedes tienen que sentarse a comer. Ustedes tienen que ir al baño. Ustedes tienen que hidratarse. ¿Sí? No andar, porque es que depende, o sea, muchas veces, a veces, en algunos juegos es más fácil que otros, pero hay días que son difíciles, pero si tú lo tomas como una disciplina, se te va a volver algo que facilita tu vida, ¿cierto? Hacer fuerza, por ejemplo, no, hay veces que uno camina muchísimo, está mucho tiempo de pie, ya, entonces, pues, las medidas de compresión también son para nosotros, no son solamente para las personas que cuidan. Usar los recursos, la ropa, los zapatos adecuados. No olvidarse de eso porque es que comienza a dejar y a dejar y esa es la parte que no debe comprometerse. Entonces, esto tiene que ser así, necesariamente que tiene que ser así. Hora de entrada, una hora de salida, siempre un compromiso, su día de descanso, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser su día de descanso? ¿Cuáles son las 24/7 debe tener por lo menos unos 20 minutos de desconexión, que no sea solamente la noche, si alguna cosa, porque si está 24/7 es porque está cuidando hasta por la noche. Entonces debe tener un momento dado en que tiene que desconectarse, que tiene que tener un momento de, bueno, yo voy a estar aquí apartecito para hacer este tipo de cosas. Planeación del trabajo dentro del marco de la autorrealización, preparación para ese ejercicio laboral en el tiempo. O sea, ustedes deben pensar en el tiempo también porque esa es su vida. O sea, aparte de entrar a un trabajo, no pertenecer a esa es parte de nuestra vida. Ese es el contacto, eso es lo que nos alimenta.
Y si a veces no tenemos, si solamente estamos manejando una persona dependiente con un deterioro cognitivo casi grave, pues vamos a tener momentos difíciles donde también vamos a requerir silencios para nosotros y toma de respiración. ¿Y cómo negociar? Y cómo hacerle entender a esas otras personas lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, para, para efectos de cómo hacemos esto, entonces, cómo empezamos a ordenar nuestra dimensión laboral. Entonces, tenemos ese primer punto que fue la comprensión de la situación, es decir, habla, pregunta cuál es la condición, cuál es la situación, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no voy a hacer, si estamos negociando, hasta dónde llega mi negociación, dónde consigo la información, bueno, todas esas cosas, con quién me voy a hablar, quién es la persona con la cual voy a estar comunicándome, a quién le tengo que comentar las cosas cuando se presenten en no solamente la parte de medicina, sino también en la parte personal o en algunos acuerdos o algunos desacuerdos. Acuérdense que hay que ser muy asertivos porque estamos hablando de la parte de comunicación y la parte de cómo mejoramos todas nuestras relaciones con el entorno. Hay que tener una conciencia crítica. Cuando se habla de la conciencia crítica es eso, o sea, no confundamos el amor con la responsabilidad y con la responsabilidad con nosotros mismos. No hay exceso de amor. El exceso de amor se puede convertir en otra cosa que creo que lo comentamos en algún momento cuando es que se vuelve uno paternalista o dependiente de creer que cada uno de nosotros somos los únicos que podemos hacer las cosas. Entonces, no hay exceso de amor, hay que tener conciencia crítica, somos reemplazables, si no somos nosotros vendrá otro y si no, pues las circunstancias lo dirán hacia adelante, pero esa es una responsabilidad. Usted tiene que ser totalmente claro, incluso como familiar, incluso como esa persona que se ha comprometido, usted debe tener claro que hay cosas que no se pueden hacer y es mejor aclararlas desde el principio. Para una capacitación y para una formación, una calificación profesional y para poder recibir también esas remuneraciones, también tenemos que tener un espíritu de reto. ¿Qué quiere decir eso? Retarnos en condiciones, en mejorar, por ejemplo, nuestras habilidades tecnológicas, en lo que les decía, actualizarnos, no quedarnos allí porque al quedarnos enclaustrados en nuestra manera y en la forma con la respuesta, así lo hago yo, pues no vamos a progresar, no vamos a ir y vamos a tener complicaciones. Un espíritu de reto también le dice porque muchas veces vamos a cuidar a una persona mucho tiempo. Entonces también, mucho tiempo es 1, 2, 3 años también. Entonces uno se va volviendo como que conoce, como que se va quedando en ese tiempo también y como que cuando se da cuenta de pronto fallece la persona o eso pues, como que fueron 3 años en los cuales usted no se dio cuenta que tenía su vida propia, sino que queda totalmente desorientada. Por esa razón se pide que uno tenga total claridad de que usted tiene su vida, que tiene que tener su propio proyecto y que no es la única persona responsable de eso. Ese es un reto constante de un cuidador. La responsabilidad nunca debe confundirse con el exceso de amor. Y siempre a calificar nuestra calidad, o sea, no sé lo que dicen los demás, lo que yo lo hago, cómo lo mejoro, como cada día, pues si yo hablo de calidad de vida, ustedes han oído que en los discursos, en las narrativas, en las lecturas, en los tests, en las grandes conversaciones sobre el cuidado, se habla de calidad de vida. Entonces, ¿cómo doy calidad de vida si mi propia calidad de mi vida no es satisfactoria? Entonces, pónganse cuidado con eso porque si yo estoy viendo que doy allá, voy y trabajo, pero no me doy cuenta que me tengo que cuidar también, que tengo que aprender que si en un momento dado yo tomo la decisión de reorientar mi vida, de cambiar,
de poner, de pronto hacer otra actividad, también es un derecho, también es algo que puedo hacer y no solamente hacer como ese cuestionamiento si eso es lo que a mí me está dando satisfacción, me está dando goce, me dan ganas de vivir, me alimenta mi vocación, me siento viva. No quiere decir que no se canse uno, eso no tiene nada que ver, o que vengan momentos difíciles, tampoco tiene nada que ver. Pero tiene que ver mucho también con cómo voy consiguiendo cosas, cómo me siento satisfecha y cómo ese externo, que se estoy haciendo, y lo laboral me dice, todas las acciones que yo hago hacia el externo, ¿cierto? Hacia lo externo. Entonces, cómo ese externo me está alimentando mi interno, cómo lo estoy haciendo, cómo lo llevo a cabo. Entonces, fíjese que es una conversación con la vida y con nuestro trabajo muy, muy interesante. Entonces, tenemos que tener claro todo eso para poder expresar y entender cuáles son nuestras funciones. Muy importante para poder decir y poder estar calificados, para poder mostrarle al otro que esto del cuidado es absolutamente importante. Entonces ya sabemos que por favor nunca olviden que siempre hay a dónde acudir, siempre hay a quien preguntar para mejorar nuestras condiciones, para no sentirnos tan solos. Entonces, ¿qué podría pasar cuando estoy trabajando y hay algo que no estoy haciendo bien? Vamos a poner 7 o 8 situaciones en las cuales sería no claro la función o el rol del cuidado. Entonces, fíjese que yo no puedo estar preparado. Por ejemplo, tengo una falta en la información o unas fallas en la información. No me he informado adecuadamente, por ejemplo, de a quién acudir, las direcciones, los teléfonos, los nombres de la medicina. Entonces, eso es que uno no puede pasar. Indicadores, planeadores, uno puede hacer etiqueta. Entonces, uno no puede contestar, no, es que se me olvidó. Es que, ay, no, es que yo no me acuerdo. A mí nadie me dijo. Eso no es una respuesta. Entonces, es que usted tiene que estar muy concentrado en cada cosa que hace. Entonces, ahí, por ejemplo, la falta de información puede ser una mala calificación, una mala calificación para el cuidado. O no sé a dónde acudir usted. Siempre hay formas de averiguar, siempre hay. Y y anotar muy bien lo que hace falta o puede llegar a necesitar. En ese orden, fíjese que es una anticipación y es un ejercicio de contención. La contención es algo que uno hace, las acciones que uno hace para prevenir lo que vaya a pasar hacia adelante. O sea, usted no puede suponer, sino tiene que estar muy seguro de de lo que está haciendo y de lo que necesita. Muy bien, entonces esa parte es importante. Bueno, hay otra cosa que usted no puede fallar, que es en la planeación, lo que les estaba diciendo, y usted tiene que saber las ropas, las cosas unas cosas que necesita, como que a planear con anticipación las cosas, lo que va a necesitar al día siguiente, o por ejemplo, cuántos se están acabando los medicamentos que no hay, hacer inventario de medicamentos. Esas son cosas tan importantes y son detalles que hablan mucho del conocimiento de sus funciones. Entonces, fíjese que esas serían como las formas como usted responde o como respondemos dentro de lo que conocemos para cuidar. Planeación de su tiempo.
planeación anticipada, o sea, sabemos que a excepción de las emergencias, que usted pueda pasar también a anunciar con tiempo los permisos, lo que necesita para poder que las personas que están allí puedan también solucionar y ayudarle a atender. Una de las cosas que es un ejercicio laboral también es que usted no sea impaciente. Es decir, la paciencia se vuelve un requisito de las funciones de un cuidador. Y lo hicimos o lo hemos trabajado, lo trabajamos un poco en cómo eso se consigue la paciencia y cómo la paciencia se consigue para su propia paz y para la paz de todo el entorno. Cuando somos muy acelerados, cuando no tenemos esa disposición a la escucha, cuando también somos un poco soberbios en algunas cosas, nos cuesta trabajo. Esas son habilidades blandas que necesitamos siempre alimentar, que necesitamos aprender. Yo a veces, digamos, cuando veo en YouTube tantas cosas donde a la gente le enseñan hablan sobre cómo decir no, cómo decir sí, también uno dice, es porque se están necesitando y son muy, pero muy importantes para aprender, porque uno a veces no se había dado cuenta que esto podría pasar. Paciencia, paciencia. Hay un ejercicio, hay una forma que se vuelve también nociva, que es la sobreprotección. Entonces, cuando nosotros hacemos sobreprotección, estamos evitando también desarrollos humanos, desarrollo de la persona, desarrollo de las funciones de otro. Cuando le quitamos esas funciones a otro y las queremos hacer a como de lugar, pretendiendo que esa es la mejor manera, estamos ejerciendo una sobreprotección, se nota y puede ser un ejercicio negativo de la labor del cuidado. Una que es absolutamente inaceptable por parte de cualquiera de las, es desatender las necesidades de la persona cuidada. Es decir, que usted se dedique a hacer otras cosas por estar complaciendo a alguien que usted cree que es más importante en la casa o lo que sea y descuidando las necesidades de la persona. Es ahí donde la conversación del cuidador, la comunicación del cuidador dice, no, estoy haciendo esto, no puedo hacer aquello porque desatiendo a la persona que estoy cuidando. Muy juiciosos con eso porque corresponde a lo que no haría o que no se haría en la necesidad, en la atención de las necesidades de la persona cuidada. Hay un tema que parece y que entiendo que a veces es muy delicado, porque pues accidentes pueden pasar, pero que es algo que la persona que cuida debe tener claro, que es prever caídas. O sea, hacer o sea, aumentar las atenciones y evitar el descuido para que la persona no se caiga. Las caídas, ustedes saben, en personas mayores es algo que los afecta muchísimo. Hay que, en ese orden, hay que prepararse también. Hay muchas de prever la altura de la cama, las sillas que hay allí, los tapetes, todo eso que ocasiona y que haga el debilitamiento del equilibrio y que provoque caídas. Eso es algo que yo sé que no es que le van a dar a uno la responsabilidad o la culpa, le van a manejar la culpa, sino que va a ser un ejercicio de cuidado. Porque una de las síndromes grandes de la persona mayor es la pérdida del equilibrio. Y se pierde el equilibrio, ustedes saben muy bien, porque no solamente por cualquier razón de la motricidad, sino por la parte visual, por la parte auditiva, y todo eso está en capacidad y debe estar en capacidad de ser observado por un cuidador. Tener una comunicación inadecuada con la persona es algo también, un error que
que se ve con mucha frecuencia a veces, por exceso de confianza, por no saber los términos, cómo dirigirse y por falta de un entrenamiento en comunicación asertiva. Y por supuesto, también no disponer de ese tiempo de entretenimiento, esas características de entretenimiento para con la persona y que sean adecuadas. No limitarse a la televisión, no limitarse a ciertas cosas que usted le parezca fácil, sino también convocarse en su capacitación para que esto pueda llevarse a cabo en el entretenimiento de la persona y ser muy responsable, muy responsable en ese sentido. Ahí podemos encontrar que su función y su preparación para el cuidado lo hace asertivo en la forma como comunica lo que tiene que hacer. Entonces, esto es muy importante. Quiero que entiendan que todo esto, todo ese tipo de mejoramientos, de conseguir cada vez más habilidades y destrezas, hace que su trabajo sea más llevadero, que fluya más, que como que le quite cargas a usted a veces por la ignorancia, porque a veces el hecho de no conocer ciertas cosas hace que eh, digamos que uno se agobie, se, se equivoque en todo aquello que significa el cuidado. Conocer las funciones, conocer muy bien la negociación de contrato, saber qué es esa remuneración que le están dando, es la que usted se merece, tener en cuenta que hay unas cosas que se tienen que hacer como las aprendizajes para manejar fuerza, para manejar movimiento, para manejar tecnología de ayuda como son las sillas de ruedas, muletas, caminadores, ver cómo se pueden hacer. Todo eso conlleva su función laboral, conlleva su rol y comienza a ser el por qué el cuidado tiene que tener una remuneración acorde con esa cantidad de actividades y acciones que hacen con la persona cuidada y por supuesto con el proyecto de desarrollo humano particular y su autorrealización. Entonces, digamos que no es que sea fácil, pero sí es muy indicador de que ustedes vean lo que hacen con la persona cuidada y traten de aplicárselo a ustedes mismos. Entonces, todos trabajamos, todos nos sentimos útiles. Qué bonito si hacemos esto en voluntariado también es porque estamos haciendo un servicio. Eso también, el voluntariado también tiene su remuneración, tiene una remuneración de que una organización sale adelante, que ayudamos a personas muy necesitadas, que estamos apoyando en cualquier momento y estamos utilizando nuestros conocimientos de la mejor manera. También eso es una labor y en ese orden significa también que recibimos una retribución. Entonces, la dimensión completa significa que ustedes que hacen un trabajo, que lo deben hacer bien, que es muy delicado porque no trabajan con cosas, sino con personas, y que en ese orden merecen toda la dignificación posible por parte de todos los elementos que conlleven esa contratación. Asimismo, con las personas familiares, así con eh, me- mm, ¿cuánto puede costar un turno de 12 horas diarias? Me están preguntando por acá. Se veo la pregunta completa. Mire, eso del enojo de las personas cuando uno no hace las tareas y todo eso, empezándolo uno a manejar a partir de su propia seguridad. O sea, yo no fui contratada para esto, no estamos llenando espacios de mi tiempo, sino estamos haciendo lo que estoy haciendo con la persona cuidada. ¿Estás aquí en Colombia? El turno de 12 horas me está preguntando, ¿está aquí en Colombia?
No deben existir turnos de 12 horas, y por eso le digo, ya con 12 horas estamos hablando de una relación más continua y tienen que llegar a una negociación porque las 12 horas incluirían las horas nocturnas también, de pronto, o parte de unas horas nocturnas y se calificarían como horas extras. Entonces, según el turno, si estamos a que se duplicaría el valor que se tiene que hacer y que se contrata para unas 8 horas. Entonces, porque estaríamos hablando que siempre van a incluir unas horas nocturnas, entonces ahí ya comienza a manejarse un turno extra. Las tiempos laborales no pueden excedir en este momento las 44 horas semanales y si se exceden se clasifican como extras. Ustedes lo califican. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Quisieran precisar alguna información? ¿Qué más quisieran saber? Esta es una de las dimensiones en las cuales ustedes deben prestar atención, deben indagar, deben leer lo que los contratos, deben manejarlo, deben tener claro cuál es su situación laboral, sus derechos, también sus deberes, pero es muy importante para su propia satisfacción personal. No se comprometan tanto en algo porque en tantas horas porque eso es inhumano y terminarán haciendo un mal trabajo. Muchísimas gracias por estar ahí tan juiciosos. Vuelvo y ya contesto la pregunta por interno a quien me está preguntando. Y que si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto estoy para servirles. No, doctora, muchas gracias. Muy claro, muy bien explicadito. Dios la bendiga. Muy bien. Dice que nos orienten en el cobro por el... mire, la red latinoamericana les da a ustedes toda una formación, que es lo que se llama conciencia crítica. Cada uno de ustedes se pondrá allí, ¿sí? A ver qué tanto, qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy programando mi tiempo y cómo cobrar. Para cómo cobrar es esa comunicación asertiva, es lo que les estoy diciendo. Es como si yo comienzo a preguntar muy bien a dónde dirigirme y todo. No, nos falta una dimensión maravillosa que combina todo. Todas las dimensiones están involucradas en todos los momentos. Pero hay una dimensión que últimamente trabajamos mucho y que conlleva que estamos hablando con personas que están terminando sus vidas también y que comparte con nosotros nuestra sabiduría y que también siguen teniendo necesidades y problemas, que es la dimensión espiritual. Ese es el tema dentro de 8 días. En la dimensión espiritual, digamos que vamos a tener en cuenta todas esas cosas que a veces olvidamos de nosotros mismos y que por supuesto se nos hace que también a los otros también se les ha olvidado. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero haber sido de utilidad. Vuelvan a ver esto si lo necesitan y recuerden tiempo, conocimiento de sus funciones, planificación y organización para todas sus formas de hacer las cosas. Muchísimas gracias. Un abrazo cuidador para todos. Y no se olviden, cuando tengan tiempito, vean el canal, busquen sus preguntitas. En lugar a veces de ponerse a ver tanta cosita de TikTok, eso, pues de pronto encuentran un tema cortico en el cual puedan alimentar su ser y su alma de cuidadores. Muchas gracias, que estén muy bien. Se les quiere, se les abraza y esperamos que todo vaya muy bien para todos. Concluimos esta unidad del curso Inteligencia Emocional y Resiliencia en el Cuidado de Personas Mayores. Sigue con las otras unidades del curso, mejorando tu proceso de formación y adquiriendo las competencias para ser un cuidador integral. Si deseas certificarte, solicita el material y la información correspondiente. Recuerda siempre que ser cuidador integral es un acto responsable de amor. La Red Latinoamericana de Cuidadores siempre a tu lado.